En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos esenciales. Qué bueno es estar con ustedes esta mañana una vez más, agradecido con el Señor con este privilegio de poder abrir su palabra, tener esta libertad y poder hablar con toda seguridad desde quien no miente, desde la palabra preciosa, estos 66 libros inspirados por el Señor para ti y para mí, para revelarnos al Señor, su palabra, su voluntad, su carácter. Así es de que te felicito donde quiera que estés, si vas en tu coche, si estás en tu casa, si estás en tu trabajo, en tu escuela. Le doy gracias a Dios por tu vida, gracias por estar con nosotros esta mañana. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas, y queremos dar la bienvenida a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook y a todos aquellos que están en camino al trabajo, donde quiera que tú te encuentres de regreso del trabajo. Gracias por sintonizarte. Queremos saludar a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, las Carolinas, ya también en Nuevo México, sí, Albuquerque, Nuevo México, ya había dicho. Y bueno, pues gracias a todos y cada uno de ustedes. Recuerden, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene muchos temas que harán de tu celebración algo muy especial. Y si tú quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Y bueno, nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias a todos por sus oraciones, su compromiso, su amor por la verdad y por hacer posible que este programa llegue hasta donde tú estás. Y ya llegamos al capítulo 19 del libro de las revelaciones, la revelación de Jesucristo. Nos vamos a Apocalipsis capítulo 19. Así es, estamos avanzando en este maravilloso libro, un libro precioso sin el cual la doctrina no está completa, sin el cual el evangelio queda cortito, ¿verdad? Le hace falta ese final poderoso para lo que el Señor vino a esta tierra, recordándonos eso. El evangelio no es solamente bendiciones temporales, no es solamente mi mejor vida aquí en este mundo. No, este mundo está caído, este mundo fue afectado por el pecado. El evangelio comienza en Génesis, ahí comienza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nos vemos en 3 capítulos después en grandes problemas por nuestro padre Adán, quien le da la espalda a Dios, y de ahí comienza a trabajar el Señor sin antes dar una promesa preciosa de libertad, de regresar todo aquello que Dios había hecho bueno en gran manera y que el hombre decidió darle la espalda por seguir su propio camino y por creer la mentira. Y bueno, este precioso evangelio lo vemos siendo en este primer clímax maravilloso, cuando Jesucristo, el Dios eterno, el sustentador de todas las cosas, que lo sustenta con la palabra de su boca, se hace carne y viene a habitar entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, parte la historia en dos, ¿verdad? Después va a la cruz del Calvario, resucita al tercer día y asciende al Padre. Pero ahí no termina el evangelio, porque Él tiene que regresar. Y no solamente vino a perdonarnos y a limpiarnos y a lavar nuestros pecados, sino también vino a hacer esta tierra nueva. Esta tierra que tú ves ahora tiene fecha de caducidad. Va a terminar este gobierno humano, ¿verdad?, que está guiado por el príncipe de la potestad del aire, el cual es Satanás. Un día va a ser juzgado y va a ser completamente destruido para que Jesucristo, para que Dios eterno venga a ser el perfecto gobernador. Y es donde vamos en este momento. Capítulos 18 y 17 nos muestran la caída total de esta Babilonia, que representa precisamente esto, la cúspide del humanismo, la cúspide del ser humano queriendo darle la espalda a Dios y pretendiendo ser Dios para sí mismo, pretendiendo simplemente existir sin el Dios eterno, blasfemándolo, dándole la espalda. Y vemos a Jesucristo, ¿verdad?, juzgándolo con estas copas desde el cielo, y vemos ya su fin. Y en este capítulo 19 vamos a ver la culminación de la historia humana como la conocemos, pero unos aleluyas maravillosos.
Sí, así es. Qué importante es que nosotros podamos tener todo el contexto de este libro. Hemos ido verso por verso, capítulo por capítulo, y llegamos finalmente a este capítulo en donde la victoria, vienen estos aleluyas, la justicia de Dios es establecida en la tierra. No sin antes dar oportunidad una y otra vez, la paciencia de Dios, su misericordia, extendiéndola hacia todos aquellos que están en medio de estas densas tinieblas. Y llegó el final, donde vienen este clamor en el cielo, y donde en el cielo se dice aleluya, ¿verdad? Después de esto dice, oí una gran voz, una multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Así es precioso. Hemos estado en capítulos realmente grises, oscuros, difíciles. Sí. Al ver finalmente el bullicio del hombre pecador y su gobierno callarse por completo. Pero hemos visto el llanto, los ayes, la tristeza, sí, ¿verdad? De aquellos que se entregan al aquí y a la hora, de aquellos que le apuestan su vida y dicen, no vale la pena ser justo, piadoso, hacer lo que Dios requiere. Lo que es importante es vivir la vida y entregarse a este mundo, porque vida solo hay una, y estamos viendo finalmente lo que sucede con este pensamiento. Finalmente todo eso termina, se cumple lo que Dios quiere, y a partir del capítulo 19, después de la batalla de Armagedón, vamos a comenzar a ver cosas maravillosas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Y esto es real, mis hermanos, es historia real, son promesas de un Dios que no miente. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con el capítulo 19. Con este maravilloso contraste, los aleluyas en el cielo. Hay en la tierra dolor, hay, pero aleluya en los cielos. No te vayas, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, y bueno, pues estamos hablando de este capítulo 19, el cual marca esta transición. Hemos visto muchas transiciones, hemos visto terribles juicios, ¿verdad? Pero sin embargo, Apocalipsis nos ha mostrado la justicia perfecta de Dios, y nos ha mostrado la realidad, ¿verdad?, de la maldad, y la realidad de la bondad, de la justicia y la injusticia, ¿verdad?, la piedad y la impiedad. Y este capítulo 19, ¿verdad?, después de que Babilonia es juzgada, después de que el Cordero está listo para finalmente pisar la tierra en su segunda venida, ¿verdad? No confundamos la segunda venida con el rapto de la iglesia. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Viene en todo su poder. Finalmente va a pisar la tierra como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El guerrero invencible va a encarar a todos sus enemigos, y no le va a tomar más que hacer para que todos sus enemigos caigan por estrado de sus pies. Y este capítulo 19 nos presenta este contraste precioso. Finalmente hay gritos de terror, gritos de dolor, ¿verdad? Pero ahora terminan, y ahora estamos en el cielo, ¿verdad? Una escena en la cual el cielo prorrumpe en gozo y victoria y celebración. Una vez más regresamos a estas escenas celestiales, porque se ha hecho justicia, porque se ha vengado la sangre de los mártires, porque el reino de Satanás, que hoy nos tiene como nos tiene, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, no solamente en el gobierno, sí, en el gobierno mundial de cualquier ciudad, de cualquier país, sino también en el ser humano caído, ¿verdad? Antes de Cristo así estábamos, bajo nuestro padre el diablo en aquel tiempo. Ahora ya no, ¿verdad? Si estás en Cristo, tu padre ahora es Jesucristo. Pero tu padre es el Padre Celestial, ¿verdad? A través de Jesucristo. Pero estamos dándonos cuenta en de qué manera, ¿verdad? De qué manera el juicio sobre todo esto termina, sobre aquellos que no se arrepienten, tristemente. Pero en el cielo comienza un himno maravilloso que prorrumpe en gozo, en victoria, en celebración, ¿verdad? Maravilloso. Y esto produce que las bodas del Cordero finalmente se realicen, ¿verdad? Y vamos a ver al Señor entrar en esta atmósfera, en esta imagen del caballo blanco, con una vestimenta teñida en sangre, con diademas en su cabeza, con ojo de fuego, ¿verdad? Con una espada aguda que sale de su boca. Y hoy vamos a comenzar a ver estos 4 aleluyas, tres aleluyas, y nos vamos a dar cuenta en qué consisten.
¿verdad? Vamos a estar viendo esta celebración celestial de la victoria de nuestro Salvador, una victoria total. Sí, ese es el final que todos esperamos. ¿Por qué? Porque recuerda, esta historia no termina en derrota. Jesucristo dijo siempre que Él regresaría y que Él tenía ya la victoria. La carta a los Colosenses así lo dice, que Él exhibió públicamente principados, potestades, gobernadores de la tinieblas en la cruz del Calvario y en la resurrección, ¿verdad? Con su resurrección dio por un adelanto de este final. Él resucitó y prometió regresar. Entonces, ahorita vemos en este capítulo 19 cómo ya está todo listo. Así como estuvo todo el escenario del anticristo y sus actores, ahora está listo para que el Señor regrese y pise la tierra, como bien dices. Así es, qué necesario es tener todo el consejo de Dios en nuestra mente y delante de nosotros, ¿verdad? Qué necesario es que se predique la profecía, que se predique. Más del 30% de toda la Biblia habla de profecía. La primera venida de Jesucristo estuvo envuelto en profecía que se cumplió, ¿verdad? Y esta última parte igual. Qué necesario que los pastores, todos nosotros los siervos de Dios, regresemos a las sendas antiguas y preparemos a la iglesia, preparemos a los creyentes en esto y no les estén vendiendo un evangelio falso del aquí y del ahora. De acomodarme, vamos a ponernos de acuerdo con un mundo que está en acuerdo con Satanás. No podemos. El Señor dijo claramente, el mundo nos aborrecerá y el mundo aborrece la verdad. Y nos es necesario a nosotros clamar la verdad, predicar la verdad. Y la verdad es que viene Jesucristo y la verdad es que el mundo no está en lo correcto, el mundo está enloquecido. Está llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Está diciendo que los niños son niñas y las niñas son niños. Está diciendo que una persona en el vientre de su madre no tiene ningún valor. Está diciendo que es más importante la melanina, la cantidad de melanina en tu piel. Es una tontería porque todos somos una sola raza. Solo existe una raza humana. El problema no es el racismo, el problema es la naturaleza pecaminosa. El problema es el pecado del ser humano, su egoísmo, su orgullo. Ese es el pecado. Y nosotros estamos llamados a clamar la verdad, a denunciar la mentira y a decirle a la gente que solo hay uno bueno y hablar de esto. Y eso no es locura. Hablar la verdad y decirte, sé piadoso, toma en cuenta a Dios, haz lo que es correcto. Eso no es locura. Eso es algo que debe de clamarse y que debemos estar predicando y que nosotros debemos estar siguiendo. ¿Por qué? Porque estamos viendo este capítulo 19, ¿verdad? Que finalmente lo que vence es esta justicia. Lo que vence es las cosas buenas que Dios hace. Y sí, Dios hace una diferencia entre bueno y malo. Fíjate, el primer aleluya en el cielo es por su salvación, porque finalmente llegó la justicia y porque se hizo venganza. Fíjate lo que dice el versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Así es, ¿te acuerdas de siempre que Juan dice después de esto? Está mostrándonos otra imagen, otro capítulo, una nueva visión, ¿verdad? Babilonia ha sido juzgada, ya viene la batalla final para dar luego paso al reino milenario de Jesucristo en la tierra renovada. No ficción, eso es lo que viene. ¿Qué sucede? Juan escucha esta gran voz, una gran multitud, ¿verdad? Seguramente son ángeles directamente del cielo, ¿verdad? Y esto es a lo que siempre debemos ver, cómo Apocalipsis nos está mostrando dos realidades, una realidad eterna y una realidad temporal. Aunque la temporal la vemos, la Biblia nos dice claramente que lo que no se ve es eterno, porque lo que vemos siempre se va desgastando, hoy lo ves y mañana no está, pero lo eterno siempre permanece. Ahora la tierra, ¿verdad? En la tierra Babilonia fue silenciada, pero en el cielo comienza esta fiesta, esta algarabía, millones y millones de ángeles, ¿verdad? Más adelante se van a unir los redimidos a ellos y va a comenzar este canto y este himno con música, etcétera. Pero ¿qué está diciendo esta gente en coro? Esta multitud de ángeles, perdón. Bueno, a partir de este texto, te digo, comienzan los aleluyas por 4 razones. Esta palabra aleluya es la palabra aleluya en griego, ¿verdad? Es una transliteración de una frase hebrea compuesta por 2 palabras, halel y ya, que es una contracción para referirse a Jehová o Yahvé, ¿verdad? Alabanzas a Dios. Pero algo interesante es que la primera vez que suena esto es en el Nuevo Testamento, la primera vez que suena aquí, y en el Antiguo Testamento cuando suena es cuando hay liberación de los enemigos, de la opresión.
Sí, así es, la encontramos mucho en el Antiguo Testamento, cuando hay victorias sobre los enemigos, en el libro de los Salmos, muchas veces encontramos esta palabra, pero es interesante que en el Nuevo Testamento es aquí. Así es, aquí es la primera vez que suena, porque por primera vez estamos viendo a los opresores caer, ¿verdad? Finalmente hay libertad plena. Cuando suena en el Antiguo Testamento es cuando Israel era libertada de sus opresores, ¿verdad? En ese momento decía, aleluya, es lo que decía, somos libres. Ahora sí, somos libres de nuestros opresores, de nuestros enemigos, y esta es la primera vez que suena. Ahora, otra cosa que vemos en este sentido, y a mí me llamó la atención, la importancia, me trajo esto a recuerdo, la importancia de reconocer a nuestros verdaderos opresores y nuestros verdaderos enemigos. ¿Cuántas veces nos hallamos peleando batallas equivocadas, ¿verdad? Y peleando contra aquello que Dios quiere darnos para bendecirnos, ¿verdad? No entendemos que Dios es un Padre misericordioso, pero también es un Padre instructor, ¿verdad? Que al que ama disciplina. Y muchas veces no aprendemos de otra manera, sino es a través de esa instrucción. Y las circunstancias, claramente la palabra de Dios nos dice que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Y muchas de las veces vemos en estas falsas doctrinas, que creo que lo son, ¿verdad? En algún momento, porque en todo tiempo están diciendo que cualquier cosa mala que te pasa es por culpa de Satanás. Sí. Y no es así. Definitivamente Dios utiliza, ¿verdad? Dios utiliza a sus verdugos, ¿verdad? Que deben ser los demonios, debe ser Satanás cuando hace cosas y todo este asunto. Pero la palabra de Dios también nos dice con toda claridad, ¿quién dice que lo malo y lo bueno no viene del Señor? ¿No? Y dice, no te entristezcas cuando el Señor viene y te da una lección y te instruye. Preocúpate cuando te deja, ¿verdad?, podrirte en tus pecados y ya no hace nada y te deja ahí en la dureza de tu corazón. Sí, así es. Es por eso que tenemos que mantenernos sensibles y con este discernimiento en cuanto a la palabra. Necesitas evaluar varias cosas. ¿Estás asistiendo fielmente a la iglesia? ¿Estás asistiendo cada vez vas en busca de que Dios te hable en cada servicio de adoración? ¿Tienes una vida devocional? ¿Tienes una vida de oración? Es importante estar checando estas cosas en nosotros. Es como el termómetro, ¿no? El termómetro de nuestra vida. O sea, estoy orando, estoy amando la iglesia, estoy asistiendo con un corazón receptivo, dispuesto a que Dios me hable, o no, ¿verdad? Es importante porque fíjate, Babilonia por 7 años estuvo peleando contra el que lo podía salvar. Sí. Estuvo resistiéndolo y haciéndolo su enemigo, peleando una batalla equivocada, ¿verdad? El que le podía dar vida en abundancia. Y muchas de las veces, si no ponemos atención en estas cosas que tú dices, nos hallamos peleando contra Dios, peleando contra su voluntad. ¿Por qué? Porque queremos lo nuestro, queremos ir tras lo que nosotros queremos. Debemos de ser cuidadosos, porque a veces Dios pone circunstancias para cuidarnos, para protegernos, para enseñarnos, para estorbarnos, para probarnos, ¿verdad? Para probarnos, ¿verdad? Entonces es importante amar lo correcto, amar lo que es justo, amar la verdad y no hallarnos peleando contra Dios. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos viendo esto, pelear nuestras verdaderas batallas. El mundo, ¿verdad? Y su sistema, Satanás y nuestra naturaleza pecaminosa. Y esos tres finalmente van a ser juzgados, ¿verdad? Y como hijos genuinos de Dios, por eso tenemos, como dices, que aprender a caminar con el Señor. La importancia de nuestra santificación, la importancia de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y no siempre estar queriendo llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno para justificar el que no queremos soltar nuestro pecado. O también para poder estar de la mano con este mundo, para que no seas perseguido, para que estés bien con tus amistades, para que no tengas problemas en el trabajo. Todo esto es así como que meterte como un submarino, ¿no? Navegar así con la cabeza abajo, pero no estás tomando un sincero discernimiento. O sea, tú quieres estar con un corazón dividido entre el mundo y Dios. Y recuerda lo que Santiago dice: cualquiera que ame este mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo podemos tomar discernimiento de entre las cosas buenas, las cosas malas? Tiene que ver mucho con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que metemos en nuestra mente y en nuestro corazón de música, de series, de programas de televisión, todas esas cosas. Necesitas saber quién es tu mayor influencia y a la luz de qué disciernes las cosas que se dicen en esos lugares.
Así es, ¿quién es tu máxima autoridad? ¿A quién estás poniendo como software de tus pensamientos? Es importante, fíjate, porque lo que estamos viendo en este texto es la razón del aleluya, que finalmente Sí. todas estas cosas, los enemigos de Dios, quienes le vituperaban todo el tiempo, quienes le desacreditaban, le desafiaban, le maldecían, finalmente han sido juzgados. Aquellos que decidían no tomar en cuenta a Dios y no decir que lo que Dios dice que es bueno, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Aquellos que amaron a Dios son salvados, pero aquellos que no son juzgados, ¿verdad? Y esta salvación tiene que ver con esto, este aleluya, ¿verdad? No solamente es la justificación que Dios nos dio en Jesucristo, sino la salvación, ¿verdad? De que finalmente el malvado, ¿verdad? Porque es Satanás, nuestra naturaleza pecaminosa, pero Satanás también quien está operando con falsa religión, con falsa filosofía, con todo esto que está alrededor de este mundo, ¿verdad? Una y otra vez engañando y haciendo que la gente voltee y se entregue a sus pecados o hacerle más fácil eso. Finalmente todo ese sistema que hace que la gente le dé la espalda a Dios y fornigue, como dice aquí en esta palabra, contra Dios, Sí. está siendo juzgado. Babilonia está siendo echada al fondo del mar, como esa piedra que nos mostró esta imagen, ¿no? Entonces Dios está siendo alabado por esta razón. Y como bien Sí. dices, nosotros tenemos que caminar en esto. Dios el libertador ha recuperado la honra de aquellos que se la robaban, ¿verdad? Sí. Que con injusticia detenían la verdad, que nunca quisieron agradarlo, nunca quisieron darle gracias, y que el Señor finalmente arrebata lo que le pertenece, ¿verdad? Y es esa honra, ¿verdad? Brillo, esplendor, todo lo increíble, lo grande, ¿verdad? La existencia gloriosa solamente le pertenece a uno solo, y ese es Dios, y el hombre se la quiere salvar, ¿verdad? La gloria y la honra, esa es otra de las razones por las cuales hay un aleluya. La gloria y la honra le han sido devueltas, ¿verdad? Este es Satanás, su pseudo Mesías, ¿verdad? Todos estos 10 reyes Sí. y todos los que están ahí siempre diciendo yo soy Dios, ¿verdad? Finalmente han sido vencidos. Y en el instante ellos manifestaban un poder que Dios les había dado por cierto tiempo, pero en el momento en el que el Señor dice, basta, basta, porque Él es el único todopoderoso. Sí, así es, tenemos que checar, porque el engaño de este mundo es así, es sutil, te va envolviendo, no es tan malo, una no es ninguna, bueno, pues es que hay que ser inclusivo, ese es un idioma que se está usando mucho, hay que ser inclusivo, no tenemos que amar en el nombre del amor, pero acuérdate, en el nombre del amor también estamos llamados a discernir, estamos llamados a discernir en función a la verdad. Entonces, en este momento, bueno, pues vemos cómo los ángeles van a comenzar a decir, justos son tus juicios, Así es. justos son tus Así es, y juicios. todo comienza en una falsa premisa. ¿Cuál es esa falsa premisa? Dios es malvado, Sí, Dios es mentiroso, Dios es envidioso, Dios no me deja ser feliz. Esto que Satanás puso en la mente de Eva y en la mente de Adán, y que está en el ADN caído de sí, cada ser humano, está en esa falsa premisa. Por eso es que está esta pelea que ves hoy en día, ¿verdad? sí. Entre la verdad, que solamente hay una, y la mentira. Todo lo demás de alrededor. Aprende a discernir, por favor. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos donde es muy sutil esto, y la gente se llena de moralidad y se llena de moralidad propia, ¿no? Y de virtud propia, y le llaman virtud propia a ser malvado, porque cualquier cosa que atente contra la justicia de Dios es maldad y conlleva destrucción aquí y obviamente en el futuro, en el infierno, ¿verdad? Nos dice esto: solo hay un Dios vivo y eterno, quien merece gloria, quien decide qué es lo bueno y lo malo. Así es. Yo sé que esto para mucha gente, como dice este Pablo, ¿verdad?, hace Son rechinar los dientes, dientes. pero Claro. sabes una cosa, es la verdad, porque la Biblia lo dice. Porque creemos en este Dios majestuoso en 3 personas, a quien le pertenece, como dice este texto, la salvación, la honra, la gloria y el poder. Y eso va a quedar establecido delante del universo entero, tarde o temprano, ¿verdad? Y va a quedar el infierno como un testimonio de la justicia de Dios. Y va a haber un cielo como un testimonio de su justicia, pero también de su gracia y de su misericordia y de su paciencia, ¿verdad? Y hoy no ha llegado ese momento. Hoy, si tú estás escuchando, Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ti. Dios te ama, pero te es necesario arrepentirte y te es necesario creer en esto.
si vas a amar tus pecados, si vas a amar tu vida, ¿verdad? Entonces estás tomando una decisión, ¿verdad? Pero es muy importante que lo sepas y esa es mi tarea, esa es nuestra responsabilidad, Sí. ¿verdad? Predicar la palabra y predicar al Dios de la Biblia, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, paciente, pero un Dios justo. Un Dios que no va a dar por inocente al culpable. Y en este momento el universo entero está viendo esta justicia, ¿verdad? Desplegada en su máximo esplendor, ¿verdad? Está siendo reivindicado, exaltado hasta lo sumo. Y por eso ese primer alabanzas al Señor. Porque finalmente tiene su honra, finalmente tiene todo esto de regreso. Y nada lo va a detener porque Él es Dios, ¿verdad? Eso es importante. Ahora fíjate lo que dice el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Así es, esta es otra razón por la cual viene este aleluya. No solamente porque nos ha salvado, porque la honra, el poder y todo eso le es reivindicado y dado a Él, sino porque su justicia está siendo desplegada, porque ha juzgado justamente, ha juzgado a la gran ramera, otra vez le vuelve a llamar así, la que corrompió la mente y el corazón del ser humano. ¿Cómo lo vemos en nuestros días? Hay que clamar la verdad, hay que encender la luz, amados hermanos. Tú eres cristiano, eres creyente, eres pastor, hay que encender la luz y hay que anunciar la verdad, ¿verdad? Para que la gente salga de la gran ramera, ¿verdad? Porque dice, ha corrompido a la tierra, la corrompió con su fornicación, ¿verdad? Pero el Señor ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella y sus juicios están ahí. Ahora, tenemos que hablar un poco acerca de la justicia, ¿verdad? Es necesario entenderlo. ¿Por qué? Por lo mismo, Proverbios capítulo 28, versículo 5 nos dice que el creyente o el que es justificado, aquel que está en Cristo, entiende todas las cosas, pero el malvado no entiende lo que es justicia, no sabe lo que es justicia, ¿verdad? Hoy lo vemos claramente. En el momento en que tú le pones a la justicia otro nombre, deja de ser justicia. Justicia racial, justicia social, ¿verdad? Justicia, lo que tú quieras, ¿verdad? Ese tipo de justicia es injusticia y es una mentira. Suena noble, suena políticamente correcto, ¿verdad? Claro. Hasta suena virtuoso, ¿verdad? Estoy peleando por la justicia social. Pero realmente el hombre no sabe nada de justicia, en especial si le ha dado la espalda a Dios. En especial si dice, yo me hice a mí mismo y no existe un Dios. En ese momento la justicia, ¿verdad?, queda rota y queda escondida a los ojos de alguien que le da la espalda al Señor. Por eso es que lo primero que se rompe, ¿verdad?, cuando Dios no está disponible, Dios siempre está disponible, pero cuando el hombre no quiere tomar a Dios. Cuando no considera a Dios, lo primero que se pierde son libertades, ¿verdad? Este asunto empieza dominio, todo este asunto que estamos viendo en nuestros días. Sí, así es por eso que nosotros tenemos que tener la palabra justicia en el concepto y en el significado correcto que le da Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único justo, Él es el único verdadero, Él es el único que puede establecer justicia. La justicia de los hombres se puede ver nublada, pues por mentiras, se puede ver nublada por mi propia manera de pensar, pero Dios no, Dios es justo. Así es, justicia diaquía, ¿verdad? O diaqueía, que nos habla de hacer aquello que Dios requiere y demanda. Dios es el juez y sin Él, ¿cómo podríamos definir la justicia? Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos avanzando en este capítulo 19 de Apocalipsis, ¿verdad? Dándonos cuenta del final, el desenlace. Fíjate, todavía es el 19, falta 20, 21, 22, todavía faltan algunos capítulos donde vamos a estar viendo cosas maravillosas, que son reales, no es ficción, mis hermanos. Y bueno, hablando de la justicia, vimos esto que es importantísimo, ¿verdad? Cómo conocer la justicia, cómo diferenciar lo que es bueno y lo que es malo y decidir, ¿verdad? Y juzgar algo correctamente, ¿verdad? Cómo poder identificar, cómo poder definir, luego cómo poder aplicar correctamente. Porque, fíjate bien, vivimos en un mundo en el cual la gente hace justicia precisamente violando la justicia, ¿verdad? Hay una ley puesta para restringir la injusticia y la gente preferimos en nuestra naturaleza caída violar la ley para hacer justicia. Qué
contradictorio es eso, ¿verdad? Sin embargo, así se hace, así se practica. Así de oscuro hace el entendimiento el pecado, el darle la espalda a Dios, el no entenderlo, ¿no? Y solamente se refleja esta perversión del corazón humano. Sí, así es, esta naturaleza irremediablemente caída, torciendo lo que es justicia, haciendo lo que es injusto en el nombre de la justicia. Y tienes que abrir los ojos y saber si realmente tú estás llamando justicia a algo que no lo es. Y eso solamente te lo puede mostrar el concepto correcto de quién es justo y de quién es el juez. Así es, ¿qué es la luz, verdad? ¿Qué es lo que nos muestra? Porque la palabra de Dios nos dice que somos justos en nuestra propia opinión, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Que delante de los hombres nosotros somos lo máximo. Y ese muchas veces es un problema porque lo que está sucediendo es eso, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo no hice nada malo, soy perfecto, que venga, no importa, que ahorita venga Dios, porque yo soy una buena persona, ¿verdad? En la misma iglesia todo el tiempo es, esto es para los demás, porque yo estoy bien. ¿Quién es el que marca y el decide esas cosas, el que decide esas cosas? Si no es la luz de la Escritura, si no es el espejo de la palabra, entonces eso significa, ¿verdad?, que es el corazón perverso y engañoso. Y es muy engañoso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Vivimos en un mundo que a lo blanco llama negro, que a lo negro llama blanco, que a lo malo llama bueno, que lo dulce es amargo y lo amargo es dulce. ¿Cómo podríamos definir la justicia, ¿verdad?, sin la luz de la Escritura? Por eso necesitamos constantemente estar siendo lavados por la palabra de Dios, nuestro pensamiento. Por eso necesitamos el espejo para que nos diga, ¿verdad? Todos los días, yo te aseguro que, bueno, en nuestros días, aunque todo ha cambiado eso también, ¿verdad? Pero yo recuerdo cómo no salías y yo traía un peine en mi bolsa, ¿verdad? Que hasta se me hizo orzuela en el pelo porque siempre me estaba peinando y buscando un espejo, ¿verdad? Pero mucha gente no sale de su casa sin eso. Imagínate que te despiertes y traigas por ahí pues una lagaña, por aquí un moco, por acá 3 gallos por acá, ¿verdad? Y no sales así, necesitas llegar al espejo y a la luz, ¿verdad? Sí. Para que te muestre aquello que tienes que cambiar. La Biblia, la palabra de Dios es ese espejo necesario, ¿verdad? Si tú no has venido a la palabra de Dios, si tú no la estás contemplando, ¿verdad? Y de todos modos presumes, ¿verdad?, que eres justo, ¿verdad? Probablemente estás como el 90 y tantos % de la humanidad que hace siempre lo mismo. Sí, así es, que tienes establecida su propia justicia a causa de que no renuevas tu entendimiento. Recuerda que Pablo nos llama, ¿verdad?, a renovar nuestro entendimiento, a no conformarnos a este mundo. ¿Y cómo renovamos nuestro entendimiento si no abrimos nunca la palabra de Dios? ¿Cómo justificamos a Dios? ¿Cómo podemos decir, Dios, tú tienes razón? Así es. Cuando no lo conocemos, cuando decimos, no, es que eso es injusto. Eso es injusto y entonces establezco mi propia justicia. Tienes que saber y evaluar en qué estás estableciendo tu propia justicia y estás quitando a Dios del trono que tiene establecido como el único juez justo. Ahora, yendo a esta parte es muy importante porque necesitas entender eso. Para poder entender el Evangelio, necesitas entender la justicia de Dios y recibirla. Así es. Porque finalmente de eso se trata el Evangelio, porque el Evangelio te viene a decir, eres malo, eres injusto, has pecado contra mí, mereces condenación eterna. Oye, pero es que tengo tantos degrees, he hecho tantas buenas cosas, es que he hecho buenas obras, es que tú no me conoces, tú he hecho esto y aquello. El Evangelio te viene a decir, nada de eso te es suficiente, nada de eso es suficiente para que tú seas perdonado. Nada de eso te es suficiente para ganarte el cielo. Oye, pero no, yo no creo, qué injusto Dios. Ahí está la clave, fíjate, justamente de lo que estamos hablando. El Evangelio te viene a decir lo que es justicia. Y la justicia solamente Dios la define. Y ahí está en esa pequeña línea, mi hermano. La diferencia entre ser condenado por la eternidad y entre ser salvado y hacer las paces con Dios. Si tú dices, no, yo voy a la iglesia, yo hago esto y lo otro, pero si tú todavía eres de las personas que se creen buenas personas, que no han hecho nada malo y que van a la iglesia precisamente porque son buenos, porque son morales. Quizás seas moral, quizás seas religioso, quizás seas legalista, pero eso no es lo que te lleva a los cielos. El Evangelio lo primero que hace es mostrarte tu injusticia. Y la Biblia dice con toda claridad que por cuanto todos pecamos, todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios.
La paga del pecado es muerte. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero cuando tú reconozcas la justicia de Dios, justifiques a Dios precisamente, entonces puedes estar en el camino a ser justificado, a ser perdonado. ¿Cómo? Por fe. ¿Cómo? Reconociendo, sí soy malvado, sí requiero un Salvador, me urge un Salvador porque mi injusticia me lleva al pecado. Una sola mentira me hace injusto y me hace reo de muerte. Una sola mentira, un solo haber tenido lujuria, una sola envidia, el haber deshonrado a mis padres, el no darle la honra a Dios como Dios. Todas estas cosas me muestran que soy injusto y voy a ser culpable. Y soy pecador y necesito un Salvador. Y es cuando tú puedes ver a Jesucristo, quien fue a la cruz del Calvario, en tu lugar, porque tú no podías salvarte. Que Él resucitó al tercer día, venció al pecado, venció a la muerte, y que ahora puedes tener salvación y perdón de pecados, no en base a tu religión, no en base a tus ritos, no en base a tu buena onda, a tu moralismo, sino en base a lo que hizo Jesucristo, porque todas estas cosas no son suficientes, no alcanzan, quedamos cortas. Y si tú hoy haces a Jesucristo el Señor de tu vida, puedes tener vida eterna y perdón de pecados. Este es el camino, este es el Evangelio. Así es de que le doy, dile, Señor, te entrego mi vida, Señor. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, Señor. Reconozco que tú fuiste a la cruz, pero reconozco que eres Dios poderoso, que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy dejo de confiar en mí. Hoy dejo de confiar en mi propia justicia y reconozco que es injusticia y te reconozco a ti como el Dios creador, juez justo. Y te entrego mi vida, Señor. Hazme una nueva criatura hoy. Hazme tu hijo en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, de confianza en Jesucristo, reconociendo que Él es justo, reconociendo que el Padre mandó a Jesucristo, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Necesitas 3 cosas importantes para tu nuevo nacimiento. Has nacido de nuevo, tienes una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y en esta hechura nueva es importante que leas la Biblia, que tengas una relación de oración con Dios a través de su palabra, que tengas comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Qué es comunión? Bueno, que vengas, que te integres dentro del cuerpo de Cristo, que comiences a congregarte en una iglesia. Y bueno, si estás buscando una iglesia, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano. Estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Recuerda, necesitamos estas 3 cosas. No puedes congregarte por internet. No puedes decir, sí, yo oro, yo leo la Biblia y tengo muchos comentarios y consulto muchos diccionarios y sé mucho en dónde está este verso, en dónde está este otro. Necesitas congregarte, ser parte del cuerpo de Cristo, de la comunión con los santos. Así es de que te esperamos. Nosotros nos reunimos domingos 1 en punto de la tarde, miércoles grupo de jóvenes 6:30 de la tarde, viernes las noches de discipulado 7:30 en punto. Así es, vamos a estar viendo este viernes, ya regresamos y vamos a estar viendo las prioridades en el matrimonio. Ven, acompáñanos, 8587 de Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee, 38133. Verdades a abrazar. Verdades que permanecen y verdades que podemos abrazar. Dios es justo. La falta de entendimiento de la justicia nos hace saber que nos hace más bien caer en el engaño de tener un falso evangelio. Así es. Entonces necesitamos saber quién es el juez justo. Así es. Y otra cosa muy importante también, pelea las batallas correctas. No pelees contra Dios, no pelees contra su instrucción, contra su justicia, contra su verdad. Así es de que te dejamos en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Gracias a Omega Insurance. Sí, Be Happy Yard Signs y Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados de Silvia García. Quédate en buenas nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.